esa sensación cuando llama el repartidor de Naces a tu puerta y te dice: traigo más cositas para Aquarius 4K. Y mirad lo que nos ha venido hoy. Madre mía, qué maravilla. Vamos a ver qué trae. Buenos días, gente. Ya estamos por aquí de más en Casa Aquarius 4K. Nuevo vídeo. Y en el vídeo de hoy vamos a ver uno, por no decir el autorrellenador de agua, el autorrefill, como lo queráis llamar, ¿vale? Más avanzado y más seguro del mercado. ¿Por qué estoy diciendo esto? Muchos recordaréis, y si no lo recordáis, vais y lo veis, el último resumen semanal, el número 270, yo comentaba el tema de que ya ha llegado el calor aquí a nuestro país, a nuestras ciudades, y se están haciendo muy útiles, sobre todo ahora cuando se aproximan las vacaciones, el tema de los autorrellenadores, ventiladores, sondas de temperatura y tal. Pero yo dije en ese vídeo: a ver, no me gustaría llenar todos los acuarios de autorrellenadores porque voy a tener más posibilidades de que me fallen, ¿vale? En esa afirmación hay un tanto por ciento de realidad y también hay una cosita que está oculta, y es que hay ciertos aparatitos como este, de esta marca, que no pueden prácticamente fallar. Obviamente, como todo lo tecnológico, como todo aquel aparato que lleve algo de tecnología dentro, puede fallar, algo de circuitos eléctricos puede fallar, pero es seguro al 100%. Y cuando estoy diciendo esto, lo digo porque antes de todo esto, antes de comprarlo, antes de que me llegase, antes de todo esto, ¿vale? Yo lo consulté con Jorge, ¿vale? Ya sabéis, Peces Alcorcón, de vez en cuando colabora con nosotros, bueno, de vez en cuando nos está echando un cable con prácticamente todo lo que pueden, así que de aquí saludarlos y darles mi más sincero agradecimiento. Y yo antes de tirarme a la piscina se lo comenté, le dije: oye, bueno, de hecho él me lo dijo, dice: he visto el vídeo tal, dice, te voy a mandar uno que estos no fallan. Y entonces le estuve preguntando y me estuvo mandando unos audios que yo sé que a él esto no le gusta. Dice que no le gusta escucharse en las redes sociales, pero bueno, se tiene que acostumbrar, se tiene que hacer influencer. No le he pedido permiso, desde aquí te pido perdón, te pido disculpas ya, porque voy a poner uno de los fragmentos de los audios que me pasaste, porque no tiene desperdicio, de verdad. Quiero que lo escuchéis de parte de una tienda que no tiene colaboración con la marca, simplemente ellos venden sus productos porque piensan y creen en ello. Y yo, en este aspecto, sí que a Peces Online, vamos, me lo creo 100%, y más a Jorge, que muchos años de experiencia, probando muchas cosas, y que, de verdad, no lo perdáis, ¿eh? Mirad, los próximos segundos son más que cosa, música para los oídos, describiendo la seguridad de esto, y por lo que me ha llevado a mí a decir, pues lo pongo. Yo ya no tengo miedo a que se me estropee la tarima que puse en enero aquí en la casa por culpa de un autorrellenador. Así que vamos a escucharlo y le damos caña al vídeo. La boya arriba o la boya abajo y tenías ya un problemón. Se secaba el depósito, o sea, se vaciaba el depósito y la bomba seguía y se quemaban las bombas. Todo ese tipo de cosas solo ocurren con los sistemas antiguos. O sea, con este sistema eso no es posible, porque es que además, cuando está haciendo ese primer tiempo que se queda en memoria de llenado, cuando el sistema está llenando y él ve que está tardando mucho, dice: bueno, pues si el depósito se ha acabado, corto, porque lo que voy a hacer es quemar la bomba. Entonces, por seguridad, para la bomba, corta. Si está llenando y el nivel de agua no sube, pues puede considerar que está habiendo una fuga o del acuario, que la manguera no está bien puesta, y para no hacer una piscina en tu casa, corta. Si la manguera está estrangulada, pues no puede llegar a llenarlo jamás, entonces corta. Así que la lógica que lleva ya integrada el Smarato hace que no pueda ocurrir ningún desastre aún en esas situaciones que son las peores que se pueden dar. Y ahora, cuñita de publicidad, ni qué decir tiene que tanto el dúo como el normal, como el simple, que es más baratito, los tenéis en los enlaces que os dejo aquí en la descripción, en la web de Peces, que es una pasada. Los compréis hoy y mañana los tenéis en casa. Bueno, pues ya lo habéis visto. Simplemente él me daba sus motivos por qué no pueden fallar estos aparatitos, y que bueno, también me comentaba una cosita, y es dos
principales medidas de seguridad a tener en cuenta con este y con todos los autorrellenadores, ¿vale? Que las comentaremos ahora conforme lo tengamos instalado. Dicho esto, vamos a ver qué trae la cajita, porque yo tengo ya unas ganas locas de probar este Sato 280P de la marca AutoAqua. Es el Smart Duo, 2 sensores en un solo cabezal, una maravilla. Bueno, pues vamos a abrir la cajita y a ver qué nos lleva este Smart Duo, que la verdad es que tiene una pinta brutal. La verdad es que va empaquetado bastante bien. Por aquí nada, una bolsita con el tema de la bomba, muy pequeñita, cabe prácticamente por la abertura incluso de una garrafa. Bueno, muy interesante, ¿vale? Que sean pequeñas las bombas es importante para luego, obviamente, poder manejarlas. Dios, qué pequeño es. Súper pequeñito, o sea, me creía que iba a ser un mamotreco, pero no. De momento, punto positivo por el tamaño de este sensor. De hecho, lo voy a poner en el acuarete pequeño para que veáis un poquito que no va a fear en absoluto el tema, ¿vale? Por aquí lo que viene siendo la parte electrónica, importante, como no. Y por aquí, vamos a ver qué tenemos por aquí. Por aquí, el transformador, ok. Y, detallazo, tubo de silicona, la verdad, me gusta que te incluyan un tubo y no tener que estar yendo a la ferretería a comprar un dichoso tubo. Y por aquí, importante, el soporte de la manguera, que esto juega un papel fundamental para evitar cualquier tipo de accidente con nuestro autorrellenador. Yo, de hecho, con el primer autorrellenador que tuve, cometí un fallo garrafal que ahora comentaré e inundé un poquito el salón. Vamos allá, vamos a ver qué tal es el funcionamiento de esto. Bueno, lo primero que necesitamos es obviamente un depósito para nuestro agua de relleno. El agua de relleno de cualquier acuario, siempre agua de ósmosis, agua destilada, o bien si vivís en ciudades con aguas muy blanditas, pero ya sabéis que vais a tener variaciones de parámetros, por lo tanto ideal, agua de ósmosis o destilada. Segundo paso, la bomba. Cogemos nuestra bomba, ponemos el macarrón de silicona, ¿vale? La verdad es que encaja perfectamente, bastante fuerte, no se va a soltar nunca. Y importante, colocarla en esta posición, ¿vale? La posición de las ventosas para abajo, en el fondo de nuestra botella o depósito de autorrelleno. Como veis, a mí me coge perfectamente por esta abertura. Estos depósitos son 30 litros, ¿vale? Tendríamos para mucho tiempo. Yo los rescato de un restaurante que hace cervezas artesanas y esto pues son barriles de cerveza artesana, entonces yo los vacío. Si queréis un día os hago un tutorial de cómo lo hago y los utilizo como depósito de autorrelleno, la verdad es que es la leche. Vale, metemos... ¡Ay, se me ha pegado! La bomba autorrelleno tranquilamente hasta abajo y os sigo explicando. Siguiente paso y primera medida de seguridad, ¿vale? Soporte para nuestra manguera lo colocamos tal que así. Esta es una presilla para darle precisamente presión y sujetarlo bien en el soporte para que no se nos caiga. Yo lo doy a la manguera y no se va a caer nunca. Y ahora, importantísimo, aquí porque a mí me gusta tener los acuarios a ras, pero si veis, la manguera está siempre por encima del nivel de la superficie. Aquí voy muy justo, ¿vale? Pero bueno, la puedo subir un poquito más. También puedo bajar el nivel del agua un poco, no pasaría nada. Esto es fundamental, no podemos dejar la manguera sumergida porque entonces, vaso comunicante, se nos vaciaría todo el acuario al depósito y el depósito al suelo. Este es uno de los primeros fallos que a mí me pasó la primera vez que utilicé un autorrellenador y que no me va a pasar más. Así que, dicho esto, consejito que os lleváis, ¿vale? No la liéis con esto. ¿Cómo se coloca el sensor? Muy simple. Voy a quitar esto para que lo veáis. ¿Lo veis? Tal que así. El imán por fuera, el sensor dentro del acuario. Y en el piquito que hace, porque esto hace como una especie de piquito, se coloca justo el nivel del agua que queremos. Mirad, os voy a enseñar un poquito el piquito. ¿Veis ese pico que hace? Parece la boca de un pajarito. Pues ese pico, justo su vértice central, ¿vale? Es el nivel del agua que nos va a mantener siempre. Ahora hablaremos de toda la tecnología que hay aquí dentro, que es una maravilla, tanto ahí dentro como en la centralita, que es una pasada. Y ya está, no hacemos mucho más. Y ahora, importante, en la centralita conectamos en el agujero izquierdo, ¿vale? En este de aquí conectamos la toma de corriente, nuestro transformador, y en el otro, en el derecho, conectaríamos la bomba de agua, ¿vale? La que está puesta en nuestro depósito. Dicho esto, ya podríamos dar comienzo a nuestro super ultra mega autorrellenador. Bueno, cuando lo conectamos, empieza a cambiar de colorcito esto, se pone en marcha nuestra bomba y comienza a rellenar. En este primer llenado se produce una calibración de la que ahora hablaremos. ¿Veis?
Cuando corta no hay vaso comunicante y no se nos vacía. Si llega a estar por debajo de la superficie, que yo lo tengo muy a ras, ahora lo subo un poquito más, tendríamos vaso comunicante y nos bajaría todo el agua del acuario hasta aquí. Bueno, es así de fácil, es así de simple. Esto no va a fallar. No va a fallar, ¿por qué? Porque es ultra seguro y sobre todo lleva en esta centralita a bordo, que por cierto lleva para colocarlo donde nosotros queramos con un soporte, lleva bastante bien pensada la tecnología que incorpora y que vamos a hablar de ella. Ya, la instalación no tiene más. Obviamente esto se pone más escondidito y lo mantenemos todo el año, no solo en verano. Son útiles los autorrellenadores. Todo el año, por el uso de calentadores y demás, se está evaporando agua, y tener siempre el mismo nivel de agua para mantener siempre los parámetros estables es fundamental. Dicho esto, vamos ya a aplicaros un poquito lo básico, las medidas de seguridad que incorpora esto, que yo creo es, vamos, maravilloso. Bueno, pues ya lo habéis visto, súper fácil colocación, y ahora vamos a hablar de las medidas de seguridad de este sistema. ¿Por qué no es un sistema que nos vaya a fallar, como por ejemplo los sistemas de boya, por ejemplo los sistemas láser que había antes? Esto es un sistema, en este caso, en el Duo, en el simple, me comentaba Jorge igual, que no lo ha visto fallar en su vida y los ha probado durante muchas horas, muchos meses y muchos años, ¿vale? Esto es un sistema que incluye dos sensores, por eso el tema del Duo, ¿vale? Un sensor está en el piquito de abajo, de los dos que veis, está colocado en el piquito de abajo, ¿vale? El otro sensor está colocado en el de encima. El sensor de abajo es el sensor de control de nivel, ¿ok? Ese te va a controlar que el nivel del agua no fluctúe, siempre sea el mismo, va a ir rellenando poco a poco. En caso de que algo interfiera con ese sensor, falle cualquier cosa y por lo que sea, que ya remota la posibilidad, pero por lo que sea, siga llenando, el segundo sensor es el sensor del fallo de seguridad. Entonces va a decirle, corta, me da igual lo que esté pasando, corta, y va a ser el que transmita a la centralita que hay que cortar el grifo y no va a dejar que más agua suba de nuestro depósito de autorrelleno a nuestro acuario. Por eso este sistema es prácticamente infalible. Con esto no vais a tener fallo, con esto no se nos va a inundar la casa. Yo con esto ya duermo tranquilo, y de hecho ahora que me voy el 18 de junio una semana de vacaciones, me va a dar lo mismo. Yo sé que por seguridad, por agua, no me va a faltar en el acuario y no se me va a liar, no va a desbordar. Siempre es recomendable, ojo, tener una persona que se pase de vez en cuando, cada 3 días, cada 4 días, a ver que todo esté correcto. Pero bueno, más allá de eso, yo me voy tranquilo con eso. Más cositas que hace la centralita, no ya el sensor, porque el sensor es eso, un sensor doble que te indica el nivel de agua normal y el nivel de fallo. La centralita, como me decía Jorge nuevamente, la propia lógica que lleva integrada el sensor hace que esto no falle. Por ejemplo, pongamos en situación, ¿vale? Nos quedamos sin agua en nuestro depósito de autorrelleno. La centralita detecta que la bomba lleva mucho tiempo funcionando y que ahí no sube agua, no sube el nivel, los sensores no están dando lectura, corta, ¿vale? Corta, ya está, la bomba no se quema. Por otro lado, algo que es fundamental, ¿vale? Lleva esto, la lógica que lleva integrada, obviamente, le dice al sensor, por ejemplo, si en la primera lectura de autorrelleno, que es como lo hace, si en la primera lectura de autorrelleno detecta que está 10 segundos inyectando agua al acuario, si por ejemplo en las siguientes eyecciones de agua dentro de nuestro acuario tardan más de 6 veces la primera de este autorrelleno, o sea, si por ejemplo la primera vez nos tarda 10 segundos y por lo que sea en una de estas nos tardan 60 segundos, corta automáticamente. O sea que detecta el tiempo que no es normal, el tiempo que está echando agua que no está siendo normal, y dice, aquí está fallando algo, podemos desbordar, vamos a cortar. Por eso también es, yo creo, interesante no tener los acuarios hasta el super borde, si no vamos a ir de vacaciones. Si estamos todos los días en casa no va a haber problema. Esto es una de las medidas de seguridad. Por ejemplo, que coge aire la manguera, que está estrangulado o lo que sea, ve que no sube nivel de agua, ve que la bomba sigue funcionando, corta por si acaso hay fugas de agua en la manguera y no se está inundando el suelo. Todo esto es lo que hace esta centralita, y por eso lo convierte en algo súper seguro. Obviamente, como todo, puede fallar evidentemente. Si se nos va la luz, se nos quema lo que sea, se nos quema un cable, un ratón coge y se come un cable, pues son accidentes, cosas que pasan. Pero yo creo que con toda la seguridad que lleva esto, vamos, nos podemos olvidar. Los sensores, por ejemplo, los que eran láser, si una hojita llegaba y se ponía enfrente justo, se liaba. Había ahí cositas que le podían hacer fallar estrepitosamente. Le he hecho 1001 perrerías, lo estaréis viendo ahora, y no se ha puesto en marcha en ningún momento.
le he puesto hojas delante, vamos, de todo. Y no se ha puesto en marcha. Tú a un nivel láser le pones algo delante así que sea opaco y hasta luego, Mari Carmen. Dicho esto, yo voy a dormir tranquilo. Como siempre digo con estas cosas, la teoría está bien, pero ahora vamos a ver la práctica. Vamos a ver que esto que nos ha dicho Jorge va a funcionar a lo largo de los meses, y en unos meses me tendréis por aquí diciendo mi opinión sincera y real, contrastada con la experiencia de este aparatillo. Estaros atentos de verdad al canal. Si os ha gustado este vídeo y necesitáis más vídeos como este, ¿qué tenéis que hacer? Como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones, y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo aquí en Casa de Acuarios 4K. Madre mía, ya lo digo local. Adiós, sed felices, chicos.